bendiciones para su vida. Nos damos la bienvenida a todos y los que nos están viendo también, bienvenidos. Estamos acá en este retiro y estamos dejando este mensaje para cada uno. Entonces hoy vamos a seguir aprendiendo sobre la familia. Vamos a tomar el enfoque, aunque el pastor tocó muchos puntos, como buen pastor, casi me predica, pero bueno. Vamos a ver como primer punto cómo educar a los hijos para Dios. Cómo educar a los hijos para Dios. Entonces vimos ahí, leímos la parte que el pastor leyó en Éxodo, ¿cierto? Éxodo 2, ahí vemos cómo el Señor cuidó a Moisés, ¿cierto? Y nos damos cuenta que como hijos, Dios siempre tiene su propósito, siempre el Señor tiene su propósito de cuidarnos, de cuidarnos. Lo doy como testimonio, como muchos saben, yo cuando tenía 5 años mi padre murió, pero siempre el Señor tiene las personas para cuidarnos. Él coloca a las personas. Y aquí para proteger a Moisés, colocó también a esta mujer. ¿Para qué? Para cuidar, ¿cierto? Para cuidar. El Señor siempre, cuando tiene un llamado en cada uno de nosotros, no interesa la forma, nos coloca padres. Pero si se van, si nos abandonan, Dios tiene un propósito y coloca personas para ayudarnos a desarrollarnos en el propósito que Él tiene. Entonces lo vimos ahí en esta partecita, como lo vimos todo de Moisés. Entonces vamos a ver cómo el Señor cumplió ese propósito en este varón, ¿cierto? En este niño, porque pues están matando a todos los niños, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Dios usó su instrumento para protegerlo. Y así está haciendo el Señor con cada uno ahora de sus hijos, ¿cierto? Entonces, lo importante es que Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros. El Señor cumple ese propósito en cada uno de nosotros, como lo cumplió en este varón. Entonces, vamos a ver como primer punto, tener conciencia y una convicción sincera de que son nuestros hijos propiedad de Dios, de Dios. Porque a veces nosotros pues amamos a nuestros hijos, ¿cierto? No queremos que les pase nada de eso. Pero también debemos saber que nos estamos levantando para el Señor, son de el Señor. Tenemos que entender esto claramente, porque si el Señor decidiera quitárnoslos, dejaríamos de amar a nuestro Dios. Tremendo, ¿cierto? O sea, Dios nos da esos regalos para hacernos tan responsables, para levantarlos en ese temor, en la palabra de por eso tenemos mucha responsabilidad los que tenemos el privilegio, porque no todos lo tienen. Pero digo, ¿por qué tenemos el privilegio? Porque hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces ahora los que estamos acá y los que nos están escuchando no tienen ningún pretexto para qué, para decir que no instruyeron a los niños que Dios les dé y les ha dado. Entonces, tener conciencia y una buena convicción sincera de que son propiedad de Él, son propiedad de Él, del Señor. No son nuestros, no son nuestros hijos, son del Señor. Porque a veces queremos como cogerlos, como tenerlos, y no es así. Entonces Dios quiere que los formemos para Él. Dios quiere que los
formemos, que tengamos un tiempo. Tenemos una responsabilidad como padres o la persona que los está cuidando. Deben ser los padres, pero si los padres no lo hacen, entonces que podamos hacerlo como en el caso aquí, que creo que hay abuelitas que dedican, se consagran de dar la palabra, de alimentar a sus hijos. Entonces, saber prepararlos para él, tener ese tiempo de calidad de poder instruir a los niños. Como también nosotros en el crecimiento colocamos nuestros hijos en colegio, ¿cierto? Y confiamos, ¿cierto? Confiamos, aunque ahora los tiempos hay que orar mucho, pero confiamos en que nos están instruyendo, ¿cierto? Esos maestros están instruyendo a nuestros niños, pero todo tiene etapas, porque no se van a quedar estudiando todo el tiempo, ¿sí? Son etapas, son personas que Dios coloca, pero los padres tienen que estar muy atentos a todo lo que les están enseñando, porque tenemos la responsabilidad que un día Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Entonces ese tiempo debe ser de calidad, formarlos para que ellos crezcan en esos valores. No interesa cómo está el mundo, nosotros no somos del mundo. Nosotros le enseñamos los principios, valores a nuestros hijos. Y si no podemos porque ya son grandes, entonces ¿qué hacemos con nuestros hijos? Pues a aprender la palabra y qué, y a corregirlos con la palabra, a enseñarles la palabra, así sean ya grandes. Entonces, por eso Dios nos permite y nos forma para que nosotros podamos ayudarles. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos esta responsabilidad que tenemos ante nuestros niños, porque hay gente que realmente, de verdad, no se preocupa por qué le enseñan, qué hacen, nada, no. Debemos. Y todos nosotros es enseñar los principios y los valores para nuestros niños. Vamos a ver el segundo, dedicarlos o entregarlos sinceramente y seriamente para hacer de él eternamente. Porque a veces a nosotros se nos olvida que ellos también van a morir. Nuestros niños tenemos que prepararlos para esa eternidad. Para esa eternidad tenemos que preparar nuestros niños. Porque a veces pensamos que nos vamos a tener todo el tiempo pequeñitos, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta, ya se nos han crecido nuestros niños, nuestros hijos amados. Entonces, por eso debemos entregarlos y saber que los estamos preparando para una eternidad, Debemos dedicarlos. Si ve cuando, por ejemplo, también en su corazón ya sienten de presentarlos al Señor, eso es algo tremendo que hacemos nosotros. ¿Qué es? Cuando los estamos presentando, los estamos consagrando ante Dios. ¿Para qué? No para que les sirvan, es para que les sirvan al Señor. Por eso es la importancia de esta formación para nuestros niños. Debemos saber de su conciencia de que ellos y los suyos son propiedad absoluta de Dios. Aprendamos siempre esto en nuestro corazón. Los estamos mirando, pero sabemos que son de Dios. Los estamos instruyendo, sabemos que son de Dios. Entonces, eso tenemos que sentirlo mucho en nuestro corazón para que no pensemos que son propiedad de nosotros, porque nosotros como padres tendemos a como apegarnos mucho a los hijos, ¿cierto? Pero nos recordemos que nos estamos preparando para esa eternidad, para que ellos puedan levantarse. También tenemos que hacer todo lo que hacemos por ellos basados en motivaciones correctas, como sea el pastor. Ahora se le permiten muchas cosas a los niños y nosotros como cristianos, como conocedores del Señor, como hijos de Dios, tenemos que
enseñar lo correcto a nuestros niños. Las motivaciones, ¿cuáles son? Si hace pataleta, si grita, si ya niños pequeños insultando a los padres, eso no podemos permitirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de corregir motivaciones correctas de nuestros niños, esas motivaciones que sean correctas. Es hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Oh, amén, Javier. Entonces, si actuamos meramente basados en nuestro afecto paternal y maternal, no actuamos basados en un principio más elevado, seremos como animales irracionales a nuestro alrededor, muchos de los cuales parecen amar a sus hijos no con menos ardor ni estar menos listos para enfrentar peligros, esfuerzos y sufrimientos para promover su felicidad. ¿Sí? Entonces tenemos una responsabilidad muy grande, padres y los que van a después a casarse, a tener sus hijos, por eso les motivamos. Tenemos que enseñarles para enfrentar esos peligros y aún nos damos cuenta de esos peligros hoy en día, como está tan terrible con los niños, ¿cierto? Ese ataque que quiere destruir los niños de una u otra forma, pero como padres estar orando, estar enseñando, no que se llenen de temor los niños, no. Pero sí hay que también levantar a los niños y hacerlos conscientes de las cosas que están pasando para que también ellos haya esa confianza de que nos puedan contar todas las cosas. Tenemos que educarlos para el servicio de Dios. Qué bonito poder enseñar a los niños en ese servicio para Él, ¿cierto? Saber que nuestros hijos sirven a Dios, a Dios. Yo siempre le he dicho al Señor, cuando consagramos a Daniel y a Santiago, siempre hemos orado. Señor, si no te sirven mis hijos, Señor, entonces no permitas que sirvan al mundo. Siempre oramos eso al Señor. Siempre oramos esto al Señor Santo. Qué pena con usted, ya está grande, pero ya entiende qué significa eso. Pero uno consagra los hijos y para servir al Señor. Para servir al Señor, que sean ellos consagrados para que se desarrollen en el Señor. Y hay cosas que vienen y pasan y todo, y el enemigo, como todo esa, a ver si los jala, ¿cierto? Pero no, lo que enseñemos a nuestros hijos, eso va a quedar ahí, siempre en el corazón, siempre va a quedar en el corazón. Entonces, Santi, a portarse bien. Debemos capacitarnos para instruir y preparar a nuestros hijos para este servicio. Siempre, siempre, porque Dios nos prepara, Dios nos enseña a cada uno para poder que nuestros hijos sean esos hijos de bendición, sean esa herencia poderosa en manos de Dios. A pesar de lo que esté viendo en sus hijos, como se lo he dicho en reunión de mujeres, como madres sufrimos mucho cuando nuestros hijos hacen cosas que no son correctas para el Señor, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor y si hemos sembrado la palabra en ellos, eso va a dar fruto. Eso va a dar fruto. Así que no tengamos temor de que el enemigo va a destruir. No lo puede hacer. Porque si hemos hecho lo correcto, el Señor siempre vamos a ver esa respuesta de Dios y obrando el Espíritu Santo en esas vidas. Desde pequeñitos, cuando les está dando la palabra, usted no sabe lo que está haciendo ante el Señor, de cuántas cosas le está guardando esa vida a su hijo, que el Espíritu Santo le está guiando a fortalecer a sus hijos. Vamos a ver algunas obligaciones principales de los padres. Proverbios 22:6.
Proverbios 22:6. Bueno, voy a tomar agüita un momento. La palabra instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que no tengan lágrimas cuando sus hijos estén grandes porque no los instruyeron en la palabra. Ay, pero no sé la palabra. Hay personas que le pueden guiar para enseñarles si no sabe la palabra. Hermanos que ya Dios nos ha permitido conocer un poco porque nunca vamos a dejar de aprender la palabra para guiarles si necesitan, qué palabra necesitamos para empezar a instruir a nuestros hijos en nuestro entorno, en la casa. Entonces, instruye al niño en su camino. ¿Cómo lo está instruyendo? Con sus principios, con sus conceptos. Eso no vale nada. Pero en la palabra sí hay poder porque son vidas que Dios nos ha dado. Por eso tenemos esa responsabilidad. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Incluso hay testimonios de personas que le enseñaron pequeñito la palabra y eso, y se fueron al mundo, que una cosa, que la otra, pero después vemos esos testimonios de que eso que se le enseñó cuando pequeño fue lo que permitió guardar y volver al camino de Dios. Pero si no le enseñamos nada, si damos por enteradas las cosas como no nos interesa nada. Por eso es el oikos es fundamental en el hogar. Nosotros siempre, para la gloria de Dios, con Rodrigo siempre, pudo faltar muchas cosas, pero nunca el altar familiar. Por eso es que a uno como pastor le duele que cómo puede ser una familia que pase una semana y no le interese dar la palabra al niño que está allá al frente, con todo lo que estamos viendo en este mundo, hermanos. Miremos este mundo como está. Y usted tiene su niño ahí en su hogar. Abra la palabra. El pastor le está dando un bosquejo. ¿Por qué no lo hacemos? Y después lloramos porque mi hijo está en la droga, porque mi hijo se quitó la vida. Si usted tiene esas vidas que Dios le está dando, ¿para qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Y si hasta ahora conocimos al Señor, tenemos la oportunidad de así sean grandes nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a corregir si son grandes? Corríjalos ahora, no con sus conceptos, sino que grandes, corríjalos con la palabra. Corríjalos con la palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Dios le va a respaldar. Dios le va a respaldar grandemente. Gracias, Señor. Dios le va a respaldar grandemente cuando usted instruye a su hijo y aún, porque ya grandes no podemos coger y a golpe, ¿cierto? Ya no vamos a poder hacer eso. Pero no es tarde en el Señor. No es tarde en el Señor. Demos la palabra. Demos la palabra. Preparémonos. No tenemos que saber la palabra en memoria, lo que estemos necesitando. Tomamos la porción de la palabra y empezamos a darla. A veces como tíos, abuelos, si podemos a esos niños que los padres no quieren, que Dios nos use también. Que Dios nos use para instruir.
nuestros niños, los niños que tenemos una responsabilidad, porque a veces que mi hermana tiene hijos y eso y no quieren darle, pero yo les doy la palabra. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. La mayoría de los cristianos que profesan su fe con el éxito, con el versículo recién citado que hicimos ahí, muchos no cuentan con esa sustancia de ese versículo. Muchos cristianos, y como les digo, los resultados cuando vienen las consejerías, muchos pastores de un lado, otro escuchamos, mi hijo, esto pasó lo otro, y se les pregunta, ¿qué le enseñó a su hijo? Y nunca le enseñaron. Y muchos dan por hecho de que el domingo si lo llevan algunos, dan por hecho de que ya la profesora cumplió. Y no es así. La responsabilidad de usted como padre. Es más, si realmente le interesa, si el niño está aprendiendo algo el domingo, siéntese y pregúntele en una charla con su hijo, ¿qué le enseñó la profesora? ¿Le están enseñando correctamente la palabra? ¿O no le enseñaron nada de la palabra este domingo? Y de toda la responsabilidad que tenemos, le damos por hecho que es la profesora. Y por eso no hay esa sustancia de ese texto, destruye al niño. No nos preocupamos. Y como les digo, que no sea tarde, porque es más doloroso. No imposible, pero es más doloroso. Porque ya como les digo, muchos ya están en la drogadicción, muchos están con su cuerpo haciendo y deshaciendo lo que quieren, muchas cosas, pero podemos seguirles dando la palabra. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis hermanas saben, yo, mis sobrinos, la palabra, la palabra. Ellos se congregaron un tiempo con nosotros, pero yo sigo dando la palabra. Mis hijos les siguen dando la palabra. Si nos hacen a un lado, no nos interesa. Nosotros somos sal y luz, aún donde Dios nos tiene porque nos usa alrededor de nuestra familia, no para alcahuetear el pecado, sino para hacer sal y luz, para hacer sal y luz. Y ellos escuchan y uno ve los cambios, uno ve los cambios para la gloria de Dios. Tenemos que exhortar a nuestros hijos. No tengamos miedo de exhortarlos, de corregirlos. No es maltratarlos, no es maltratarlos. Debemos corregirlos, corregirlos. Cuando están en esa rebeldía, no hay que dejar esa rebeldía que ellos la hagan sobre nosotros. Tenemos que corregirlos a tiempo. Ellos siempre lo van a agradecer. Hay que exhortarlos, los niños. Instruyalos en el camino que debe andar y no en el camino que a ellos les gustaría andar. Porque ellos quisieran estar en muchas cosas, ¿cierto? Andar en este camino de ancho y espacioso. Pero nosotros tenemos que llevarlos a andar en este camino angosto. Y cuesta ese camino, pero hay que llevar a nuestros niños, llevarlos en ese camino. Proverbios 22:15, por favor. 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén. Señor siempre nos enseña y en Proverbios hay muchos versículos que nos llevan para corregir nuestros niños. Proverbios 29:15.
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí ve? Por eso todo tiene un equilibrio. No todo el amor, alcahuetearle todo, pero tampoco el maltrato de lastimar su corazón, porque recordemos que ellos son seres humanos, ellos sienten. Uy. Entonces, ¿sí ven? Por eso tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener un equilibrio, para que nosotros podamos corregir nuestros niños. Debemos instruir a nuestros hijos con toda ternura, afecto y paciencia. Porque hoy en día, ¿qué hacen los padres? Colocan rápido una persona para que los cuide o cualquier persona que los cuide y no tienen la paciencia. No, Dios nos da. O les ponen el celular, como dice allá Dairo, de padre. Muy bien, Dairo. O sea, cualquier cosa, pero no tenemos esa paciencia para nosotros instruir nuestros niños. Entonces, tenemos que tener esa ternura, ese afecto, esa paciencia, el amor, porque tenemos el amor de Dios. Más ahora darle este amor a nuestros hijos para darle este afecto, que tengamos esa paciencia. A veces salen muy inquietos los niños, pero Dios nos da sabiduría, nos da mucha sabiduría para poder cuidarlos. Instruimos a nuestros niños en lo que deben hacer. Los instruimos en lo que deben hacer cuando pequeñitos. Ellos quieren esto, ellos quieren hacer lo otro. Entonces desde pequeñitos empezamos a guiarlos. ¿Qué dice Colosenses 3:21, por favor? Para los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando pequeñitos, por eso es que tenemos que tener esa paciencia con ellos. Porque si nosotros no tenemos esa paciencia, pues los vamos a desalentar, los vamos a desanimar. Debemos escucharlos, así sean pequeñitos, siempre es importante todo lo que nos dicen nuestros niños, sino que vayan a otras personas, siempre acudir y no porque nosotros no estamos ahí pendientes. Siempre toda la instrucción es con la Biblia. Toda la instrucción es con la Biblia. Señor, siempre lo oramos porque nosotros a veces tenemos nuestros niños y ahora qué voy a hacer, que si salen muy inquietos y hacen estas cosas y se presentó esto en este mundo, tantas cosas cuando están estudiando, tantas cosas que vemos. El Señor nos guía, el Señor nos instruye para nosotros. Debemos prepararnos la palabra. Vamos a ver, ocúpese de que su hijo lea la Biblia con reverencia. Los niños lo que nos ven hacer, después lo van a hacer. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Que nuestros niños también debemos enseñarles la reverencia a lo que es la palabra. Si ellos nos ven a nosotros hacerlo, entonces también ellos después los niños van a querer imitarnos. O ellos se van a desalentar de ver de que lo que nosotros a veces muchas cosas les decíamos y no lo hacemos. Totalmente no está acorde a lo que les enseñamos en la palabra. El ejemplo de la mentira, de que no les enseñamos a los niños no decir mentiras, pero ya ellos van creciendo y se dan cuenta que somos mentirosos, pues se van a desalentar. Vamos a dañar su corazón. Por eso es que tenemos que orar tanto para que el Señor
nos ayude. Debemos ocuparnos que lean regularmente la palabra, hacer ese por lo menos una vez a la semana con los niños, así sean pequeños, ellos van a escuchar, ellos escuchan, así sean bebecitos los niños, escuchan. Yo me acuerdo siempre testimonio de Rodrigo, siempre los colocaba, incluso los he dicho a ustedes, uno ahora ve las cosas del Señor, de la palabra, él les ponía que se aprendieran los versículos y ellos era como una competencia entre ellos dos, que paraba el uno y lo decía el otro, luego así, y así, o les compraba los cuenticos y ahora hay mucho material para niños de las librerías cristianas muy lindos. Entonces todo eso va quedando para las etapas de su vida porque todos tienen sus etapas y tienen que vivirlas. Pero lo importante es como padres que cuidemos y llenemos ese corazón de la palabra de Dios. Seamos ejemplos, el ejemplo como padres. Entonces, si nos veían haciendo el devocional, ahorita Santi, la edad que tiene, no querría hacer el devocional. Pero nosotros estamos ahí. No, le estoy diciendo, no querría, pero sí, y ahora él ya sabe que hacemos el devocional. Ya no hay que decirle, Santi ya sabe, eso es algo natural en la familia. ¿Sí? Pero si no hubiéramos hecho el devocional o enseñar que hagan el devocional y nunca lo hacemos, pues ellos ahorita ya grandes olvídense, ay no, yo tengo que hacer otra cosa. Ustedes saben cómo son los muchachos ya. Por eso estamos hablando de pequeños, de instruirlos. Eso parece de verdad, uno a veces le da risa, pero es cierto, o sea, por eso no tengan temor de hacer las cosas, de enseñar la palabra, de guiarlos a orar, escucharlo, todas las cosas que el Señor quiere que hagamos. Siempre debemos motivarlos de que lean toda la palabra. Entonces, como les digo, en el lenguaje de ellos, porque bebés no podemos sentarnos y leerles un capítulo. Entonces Dios nos da la creatividad para, de acuerdo a la edad, transmitirle el mensaje, en un juego. Como les digo, hay muchas formas y si logramos al Espíritu Santo, Él nos da creatividad. Por ejemplo, hay una misionera que a veces me gusta mirar las cosas que manda y ella tiene una niña como de 4 años y yo la miro y hace poco mandó, algo que la miro, colocó la niña y le hizo como un muro, le decía, y le cortó muchas cositas. Le decía, la palabra es, entonces le puso la lámpara. Y entonces ella corrió a pegar las cositas y yo decía, miren, ese juego, el mensaje tan tremendo que le está dando a la niña, ¿sí? O sea, hay muchas formas que podemos hacer para que no seamos monótonos y el lenguaje de los niños. Porque si nos vamos a sentar con un niño de 2 años a leerles un capítulo, pues lo perdimos en 2 minutos. ¿Sí o no? O sea, todo tiene lógica y Dios nos ayuda. No tengan temor que Dios nos ayude. Hablemosle del Señor Jesucristo y su obra a favor de nuestra salvación, la obra de la cruz. Ellos entienden desde pequeñitos lo que es el pecado. Hay que enseñarles desde pequeñitos la mentira, lo que se manifiesta en ellos, la rebeldía, hay que mirar por qué les da. Hablarles de la obra del Espíritu Santo, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Llenar la mente, como les decía, de juegos, de cosas así que el Señor nos da para llenar este corazón y no que sean cosas mundanas. No le dejemos el celular a los niños y no nos interesa ni lo que están viendo. Y después resultan haciendo cosas que como madres nos cuestan lágrimas. No, tenemos que tener cuidado, debemos cuidarlos, debemos crear esos hábitos de la palabra en ellos. Debemos enseñarles a orar. Por ejemplo, esto parece algo tan, pero si nosotros hacemos este devocional, nuestros niños, entonces empezamos a enseñarles y ellos empiezan a desarrollar esa oración.
empiezan a crecer. Veamos acá en Génesis 4:26. Vamos a ver los hábitos de orar. ¿Qué dice Génesis 4:26? Que casi no veo ahí. Por favor, alguien me lee ahí la palabra. Y al ser también le nació un hijo y llamó su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. ¿Sí ves? La oración era la marca que distinguía al pueblo del Señor. El día que comenzó una separación entre ellos y el mundo, entonces los hombres comenzaron a invocar ese nombre. ¿Sí ves? Entonces desde pequeñitos y aún nos damos cuenta de ellos cómo se les enseñaba la palabra. Entonces por eso debemos aprender que la oración es ahora las características de todos los verdaderos cristianos. La oración es el momento decisivo en el alma de el niño. Tengamos cuidado de que son almitas que no sabemos Dios, tenemos una responsabilidad. La oración es un gran secreto de la prosperidad espiritual, de poder crecer con ellos. Entonces, oremos y entreguemos al Señor todas las cosas. Entonces, lo que debemos hacer es comencemos si no hemos empezado a sembrar. Hoy comencemos con nuestra oración. Señor, enséñame, Señor, que mi hijo empiece a caminar contigo. Que mi hijo pueda conocerte, Señor. Es una vida, pero es un alma tremendo. Es una vida tremenda, Señor, pero es un alma para ti. Que nuestro hogar seamos testimonio para nuestros hijos, porque no le pida a sus hijos lo que no es. Quiere que sean correctos. Usted está siendo correcto como padre. Está supliendo las cosas espirituales que Dios le da en la palabra y nos enseña a hacer con nuestros hijos. Si no lo estamos haciendo, no tenemos autoridad y Dios no nos va a respaldar. Pero sí podemos comenzar hoy a instruir en ese camino. Comencemos orando. Señor, enséñame. Y el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a guiar. No interesa la edad. Aún como les digo, como abuelos. Porque aún conocemos la palabra, como abuelos también. Qué bueno poder, cada vez que Dios nos usa, poder dejar ese mensaje. Como tíos. Qué bueno que podamos hacerlo. Que hoy el Señor nos enseñe y aún en este tiempo tan delicado, algún día cuando nos presentemos en el Señor, veamos lo que pudimos sembrar, porque eso da fruto, eso da fruto. Así que no se desaliente y vamos a seguir llevando a nuestros niños en su camino. Instrúyalo, instrúyalo. Vamos a ponernos de pie a pedirle al Señor que nos ayude. Me acostumbré a las manos. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar cada uno ahí. Aquí está el Señor, como nos ha enseñado en su palabra. La responsabilidad de nuestros niños. ¿Qué hemos permitido que hoy en día, qué hemos permitido en nuestra casa que hagan?
muchas veces por nuestro mal testimonio, pero hoy el Señor quiere limpiar tu vida, limpiar esa casa, ese oikos. Lo quiere limpiar el Señor hoy. Pídale perdón por todo lo que ha sido permisivo con sus hijos, porque no podemos permitir ser permisivos en el pecado. Dios nos da sabiduría para ordenar nuestro oikos, todo lo que hemos dejado de enseñar, nuestros hijos, las edades que tienen, ser testimonio. Hoy hay un comienzo en su vida. Pídale perdón al Señor porque Él está limpiando tu vida para fortalecerle y para levantarle, para empezar a ver esos cambios en su hogar. No tenga miedo, no tenga miedo, porque Dios está con usted. Y los que han sembrado, y los que siguen sembrando esa palabra en los niños, van a ver gran fruto. Gracias, Señor, porque tú nos das esa oportunidad siempre de instruir nuestros niños, Señor. Y nunca, Señor, la palabra vuelve vacía, Señor. Ellos tienen sus etapas donde el mundo quiere jalarlos, pero sí tenemos esta autoridad y le hemos sembrado en la palabra a nuestros niños. Reprendemos en el nombre del Señor todo lo que quiera venir contra sus vidas. Y aún nuestros hijos, ya adultos, Dios. Reprendemos todo lo que el enemigo ha querido contaminarlos, lo que el enemigo ha querido engañar sus mentes. Son destruidos en el nombre de Jesús todo pensamiento del enemigo, todo dardo del enemigo en el nombre de Jesús. Y se limpia cada oikos en el nombre de Jesús, porque hemos traído cada uno en nuestro oikos tu presencia, Señor. Y cuando está tu presencia, Señor, el enemigo huye en el nombre de Jesús. Nuestros hijos son herencia poderosa, Señor. Nuestros hijos los hemos consagrado para ti, Señor. Gracias, Dios, por levantarlos, Señor, por fortalecerlos y toda contaminación de sus cuerpos en el nombre de Jesús ahora son limpiados en el nombre del Señor Jesucristo. Y nuestros hijos, Señor, son esa descendencia poderosa en tus manos, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar más en la palabra, Dios, para seguir enseñando nuestra descendencia, Señor. Gracias, Dios, por bendecir los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, de tú, Señor, ministrando, Dios, cada hogar, Señor, cada oikos, Señor. Ministra, Espíritu de Dios, aún los que nos están escuchando, esas madres que lloran porque tus hijos están en los vicios. Ahora el enemigo los suelta en el nombre del Señor Jesús, porque para Dios no hay nada imposible, Señor.
Gracias, Dios, porque el enemigo ha querido destruir nuestros niños, pero nuestros niños son guardados en ti, porque la familia prevalece por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque nos preparamos, Señor, familias, Señor, que podemos dar testimonio, Dios, en tu misericordia de estar firmes en ti, no en nosotros, Señor, sino firmes en ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por el obrar, por el sanar y por dar esa libertad, Señor. Y lo que el enemigo quiso destruir se acabó hoy en cada familia de Iglesia Fiel. Y hoy las familias en Iglesia Fiel son levantadas poderosamente para la gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, damos gracias al Señor. Pueden sentarse un momentico, pueden tomar la presente un momentico. Entonces vamos a recoger la ofrenda.